Siempre me han fascinado los lugares abandonados. No sé si es la sensación de caminar en un espacio que alguna vez tuvo vida y ahora está vacío, o el misterio de lo que pudo haber sucedido allí. Pero el hecho es que estos lugares siempre han llamado mi atención. Así fue como escuché hablar del convento de Izamal. Izamal es una pequeña ciudad en el interior de México, conocida por sus construcciones coloniales amarillas y su aire de tranquilidad que parece sacado de otro tiempo. Pero más allá del turismo, pocos saben de la existencia del convento que lleva el mismo nombre. Está escondido en las afueras de la ciudad, casi devorado por la vegetación. Durante años escuché hablar de él solo en susurros de foros en línea. Decían que era un lugar maldito, con una historia trágica y llena de misterios. Se cuenta la leyenda de que, hace décadas, el convento fue escenario de una masacre. Ningún documento oficial habla sobre el suceso, pero los rumores dicen que las monjas del lugar, en busca de alguna forma de redención o salvación, practicaron un ritual oscuro que terminó en desastre. Algunas versiones afirman que enloquecieron, otras que desaparecieron por completo. Nadie sabía qué era verdad, pero algo era seguro: nadie se acercaba al lugar. Descubrí el convento mientras investigaba lugares olvidados para fotografiar. Vi algunas imágenes antiguas en internet. Un edificio imponente, con paredes de piedra ahora cubiertas de musgo y ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Me obsesioné. Sabía que tenía que ir. Pasé semanas organizando el viaje. Cuando finalmente llegué a Izamal, la ciudad parecía demasiado serena, casi como si quisiera esconder los secretos que guardaba. Después de preguntar discretamente a algunos lugareños, conseguí las indicaciones para llegar al convento. Me miraron de una forma extraña, como si pensaran que estaba loco por querer ir allí, pero nadie trató de detenerme. Cuando finalmente llegué al portón del convento, me quedé parado por unos minutos, solo observándolo. El lugar parecía congelado en el tiempo. El portón de hierro oxidado estaba cubierto de enredaderas, y las malas hierbas habían invadido el patio. El silencio allí era diferente, pesado y absoluto. Empujé el portón, que chirrió ruidosamente, como si se quejara de mi presencia. Caminé por el patio, escuchando únicamente el sonido de mis pasos sobre las piedras rotas. Cuando entré al edificio, me di cuenta de que estaba en un estado avanzado de deterioro. Partes del techo habían colapsado, y las paredes estaban manchadas y cubiertas de hollín. Aún así, el lugar emanaba una atmósfera de misterio. Era como si esperara a alguien con la valentía suficiente para entrar. Después de explorar algunos pasillos, encontré una pequeña sala que parecía haber sido una biblioteca. Las estanterías estaban vacías, pero en una esquina vi algo que llamó mi atención. Un libro cubierto de polvo, pero en buen estado. Cuando lo recogí me di cuenta de que era un diario. La cubierta, simple y manchada, tenía un nombre escrito en una caligrafía antigua: Hermana Clara. Mi corazón latió más rápido mientras hojeaba las páginas. En las primeras, encontré algo que hizo que mi cuerpo entero se estremeciera. Descripciones de un ritual secreto, realizado en noches sin luna, que prometía conectar a las monjas con una fuerza que no pertenecía a este mundo. No podía dejar de leer. Con cada página la curiosidad crecía y con ella convino una sensación que no podía explicar. Pasé horas en aquella biblioteca improvisada, sumergido en el diario de la hermana Clara. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras aún eran nítidas, como si el tiempo hubiera decidido perdonarlas. Cada descripción aumentaba mi curiosidad. Clara escribía sobre algo que llamaba el voto final, un ritual realizado por las monjas durante las noches más oscuras, cuando todo el convento quedaba en un silencio absoluto. Hablaba de cánticos, símbolos dibujados con precisión en el suelo de piedra y una entidad que venía del vacío para aceptar los votos. La promesa era irresistible: sabiduría eterna, comunión con fuerzas superiores y la libertad de los miedos humanos. Pero el tono de Clara cambiaba a medida que avanzaban las páginas. Al principio, parecía fascinada, casi extasiada por lo que presenciaba. Luego, su escritura se volvía temblorosa, apresurada, casi incoherente. No debemos continuar. Hay un precio del que no nos hablaron. Estas palabras aparecían varias veces, como si estuviera intentando advertirse a sí misma.
o a quien encontrara el diario. Mientras leía, no me di cuenta de que el día había dado paso a la noche. Fue solo cuando levanté la vista que noté cómo el convento estaba sumido en la oscuridad. La única luz provenía de la linterna que había traído, y aún así, parecía más débil de lo normal. Me di cuenta de que no escuchaba nada, ni el viento, ni los grillos que había oído más temprano. El silencio comenzó a incomodarme. Era como si el lugar estuviera esperando algo. Guardé el diario en mi mochila y decidí continuar explorando antes de salir. Quizás encontraría más pistas en otras partes del convento. Seguí por un pasillo estrecho que conducía a una capilla. Las paredes estaban cubiertas de grietas, pero el altar aún estaba allí, con una cruz caída de lado y candelabros oxidados a su alrededor. Era el tipo de escena que parecía sacada de una película. Me acerqué al altar, intentando imaginar cómo habría sido ese lugar cuando las monjas todavía rezaban allí. Entonces noté algo extraño. En el suelo, justo frente al altar, había marcas. Eran símbolos grabados en la piedra, algunos parcialmente borrados, pero aún visibles. Parecían formas geométricas, interconectadas por líneas sinuosas. Mi mano fue directamente al celular. Tomé algunas fotos tratando de capturar cada detalle, pero cuando revisé las imágenes noté algo extraño. Todas estaban borrosas, no tenía sentido. Mi cámara siempre funcionaba perfectamente. Decidí intentarlo de nuevo, y fue en ese momento cuando lo escuché. Un sonido bajo, proveniente de algún lugar detrás de mí. Era difícil de describir. No era exactamente una voz, pero se asemejaba a un susurro prolongado. Mi corazón se aceleró. Me giré rápidamente, apuntando la linterna hacia el pasillo por el que había llegado. No había nada. Debe ser el viento, pensé, tratando de convencerme. Pero cuando me volví de nuevo, el sonido regresó, esta vez más cerca. Parecía alguien murmurando palabras que no podía entender, como una oración en un idioma antiguo. Apreté la linterna con más fuerza, iluminando el altar y los símbolos en el suelo. Algo dentro de mí me decía que debía salir de allí, pero, al mismo tiempo, una curiosidad extraña me mantenía en el lugar. Fue entonces cuando noté que la luz de la linterna estaba debilitándose. No, ahora no, murmuré, intentando ajustar las baterías. La luz parpadeó varias veces y luego se apagó por completo, dejándome en la oscuridad. Por un momento, me quedé paralizado, escuchando únicamente mi respiración entrecortada. Y entonces lo sentí. No era algo que pudiera ver, pero estaba allí. Una presencia, como si el aire a mi alrededor hubiera cobrado vida. De repente, el sonido regresó, ahora más claro. Y esta vez, no cabía duda. Era una voz. «Los has traído de vuelta». Mis ojos se abrieron de par en par. Pero antes de que pudiera reaccionar, la linterna se encendió sola. La luz reveló algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Las marcas en el suelo ahora brillaban, como si estuvieran trazadas con brasas ardientes. No sé cómo logré salir de la capilla. Creo que mi mente estaba en piloto automático. Porque cuando me di cuenta, ya estaba en el pasillo por donde había llegado. Mis piernas temblaban, pero seguía caminando, con la linterna tambaleándose en mi mano. El resplandor de las marcas en el suelo aún estaba grabado en mi mente, y aquella voz, aquel susurro. Regresé a la biblioteca, como si algo dentro de mí dijera que ese era el único lugar seguro. Tiré la linterna y la mochila al suelo y me dejé caer en una silla rota, tratando de recuperar el aliento. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar. Sabía que debía irme, dejar todo atrás y no volver nunca más, pero algo me retenía. Era como si el convento no quisiera que me marchara. Saqué el diario nuevamente, con las manos temblorosas. Necesitaba entender qué estaba pasando. Las últimas páginas estaban casi ilegibles, cubiertas de manchas de tinta que parecían haber sido hechas con prisa. Aún así, logré descifrar algunas palabras. Las marcas se encendieron. Él vino. No hay salida. ¿Qué quería decir Clara con él? ¿Sería la misma presencia que sentí en la capilla? Cuanto más leía, más parecía que el ritual de las monjas había salido terriblemente mal. Querían conectarse con algo más allá de la comprensión humana.
pero trajeron de vuelta algo que no podían controlar. Una frase en particular me hizo estremecer. Los votos fueron sellados, pero él quiere más. Mientras leía, algo extraño sucedió. La luz de la linterna comenzó a debilitarse nuevamente, parpadeando como si estuviera a punto de apagarse. Levanté la cabeza, mirando hacia la entrada de la biblioteca, y tuve la impresión de ver una sombra moviéndose. Cerré los ojos, intentando convencerme de que era la fatiga o mi imaginación jugándome una mala pasada. Cuando los abrí nuevamente, la sombra estaba más cerca. Mi cuerpo se paralizó. La sombra tenía forma humana, pero no era sólida. Parecía estar contorsionándose. Sus contornos nunca quedaban completamente definidos. Quería correr, pero mis pies no respondían. «No deberías estar aquí». La voz resonó desde todas las direcciones al mismo tiempo, llenando el silencio del convento. No era alta, pero tenía un tono que hizo que mi piel se erizara. De repente, la sombra avanzó, y todo se volvió negro por un instante. Cuando la luz de la linterna volvió, estaba solo, pero sabía que algo había cambiado. Tomé mis cosas y decidí que era hora de irme. Corrí por los pasillos, intentando recordar el camino de regreso a la entrada. El convento parecía diferente ahora, como si los pasillos se hubieran extendido, empujándome cada vez más lejos de la salida. Finalmente, vislumbré el portón oxidado por donde había entrado. Lo empujé con todas mis fuerzas, el metal chirriando mientras salía apresuradamente. No dejé de correr hasta llegar al auto. Me subí, cerré la puerta y traté de encender el motor. Nada. Giré la llave de nuevo, pero el auto no respondía. Afuera, el silencio de la noche parecía cerrarse cada vez más alrededor de mí, como si me envolviera. Y entonces, en el espejo retrovisor, lo vi. Algo estaba parado en la entrada del convento, una figura inmóvil que parecía mirarme directamente. Todo mi cuerpo se congeló. Cerré los ojos, respiré hondo y traté de encender el auto una vez más. El motor finalmente arrancó y aceleré sin mirar atrás. Llegué a la posada donde me estaba hospedando en Izamal con el corazón todavía acelerado. Cerré la puerta de mi habitación con llave y me senté en la cama, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pero cuando miré mi mochila, noté algo que me hizo sentir como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El diario de la hermana Clara estaba dentro. Yo no lo había llevado conmigo. Pasé la noche en vela, observando el diario sobre la mesa junto a la cama. Sabía que no lo había traído, lo había dejado en la biblioteca cuando huí del convento, pero ahora estaba allí, como si me hubiera seguido. Las palabras de la hermana Clara resonaban en mi mente. Él quiere más. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tipo de fuerza había provocado al entrar en ese lugar? La habitación parecía demasiado pequeña, sofocante, como si la oscuridad tras las ventanas intentara entrar. La única cosa que me impedía perder el control era la esperanza de que el sol pronto saldría. Tan pronto como el primer rayo de luz entró por la ventana, sentí un pequeño alivio. Tomé el diario con cuidado, como si pudiera explotar en mis manos, y comencé a leerlo nuevamente. Necesitaba entender. En una de las últimas páginas, Clara describía lo que parecía ser la parte final del ritual. Había una lista de símbolos y detalladas instrucciones. Mencionaba un altar oculto, ubicado en el subsuelo del convento, donde el verdadero ritual se llevaba a cabo. No pudimos terminar. Él no nos dejará salir, debe completarse. Lo que fuera que intentaron hacer, había sido interrumpido. Algo fue despertado, pero nunca fue sellado de nuevo. Y al parecer, aquello todavía estaba allí. Debería haber dejado el diario y salir de Izamal, pero algo dentro de mí no me dejaba. Era como si una fuerza invisible me empujara de regreso. Tenía que volver al convento y descubrir qué había pasado, aunque fuera contra toda lógica. Pasé el día preparándome. Llevé una linterna extra, baterías nuevas e incluso una cuerda. No estaba seguro de por qué, pero parecía una buena idea. Cuando el sol comenzó a ponerse, conduje nuevamente hasta el convento. Esta vez, el camino parecía más largo, y el silencio a mi alrededor era más pesado. Cuando llegué, el portón estaba entreabierto,
como si alguien ya hubiera pasado por allí antes que yo. Entré con cuidado, manteniendo la linterna apuntada hacia adelante. Los pasillos estaban como los recordaba, pero el aire parecía más cargado, como si el lugar estuviera esperándome. Seguí las instrucciones del diario, que indicaban una puerta oculta detrás de un antiguo confesionario en la capilla. Después de un rato, encontré el lugar. La puerta estaba cubierta de escombros, pero logré abrir una estrecha abertura. Detrás de ella, había una escalera de caracol que descendía al subsuelo. El aire se volvía más frío con cada escalón que bajaba, y la linterna parecía debilitarse, a pesar de las baterías nuevas. Cuando llegué al final, me encontré con un pequeño salón. En el centro había un altar simple, hecho de piedra. Las marcas que había visto en la capilla estaban allí, pero eran aún más detalladas. Brillaban tenuemente, como si estuvieran esperando algo. Junto al altar había un cáliz y un cuchillo ritual, ambos cubiertos de óxido. De repente, el diario comenzó a calentarse dentro de mi mochila. Lo saqué apresuradamente, y las páginas empezaron a pasar solas hasta detenerse en una anotación que no recordaba haber visto antes. Si has llegado hasta aquí, él ya está contigo. Termina lo que comenzamos, o nunca saldrás. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos. Lentamente, levanté la linterna y apunté hacia la escalera por donde había bajado. No había nada, pero los pasos continuaban, cada vez más cerca, resonando como si vinieran del propio salón. Mi corazón se aceleró cuando una sombra apareció en la pared. Era la misma figura que había visto en la entrada del convento, pero ahora estaba allí conmigo. «Los trajiste hasta aquí», dijo una voz baja, cargada de algo indescriptible. La sombra parecía crecer, cubriendo las paredes del salón. Aunque no tenía ojos ni boca, podía sentir que me observaba, estudiando cada uno de mis movimientos como un depredador acechando a su presa. «No debiste regresar». La voz retumbó como un trueno apagado, y todo mi cuerpo se congeló. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo me hubiera atrapado. La linterna temblaba en mi mano, lanzando destellos irregulares de luz sobre el altar y los símbolos a su alrededor. Las marcas ahora brillaban con más intensidad, como si respondieran a la presencia de la sombra. «¿Por qué me haces esto?», pregunté en un susurro apenas audible. Mi voz salió débil, quebrada. «Interrumpiste el silencio. Trajiste de vuelta lo que debía permanecer sellado». Quería gritar, quería despertar de aquella pesadilla, pero sabía que no era posible. Algo había sido despertado, y ahora el precio debía ser pagado. Miré el altar y los objetos junto a él, el cáliz y el cuchillo, y una comprensión terrible comenzó a formarse en mi mente. El diario no era solo una advertencia, era un manual. La hermana Clara y las otras monjas no habían terminado el ritual, y eso había condenado al convento. Ahora, la responsabilidad recaía sobre mí. «¿Si lo termino, acabaría todo?», pregunté con voz temblorosa. La sombra no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó, una oscuridad densa que parecía absorber la poca luz que quedaba. Finalmente, habló. «Termina, o quédate aquí para siempre». El aire se volvió más helado, y sentí que mi cuerpo era jalado en todas direcciones, como si algo intentara arrancarme de la realidad. Miré nuevamente al altar, con el corazón latiendo tan rápido que parecía que iba a explotar. No sabía qué sucedería, pero una cosa estaba clara: o realizaba el ritual, o esa cosa me atraparía. Con las manos temblorosas, tomé el cuchillo. El metal oxidado se sentía absurdamente pesado, casi como si resistiera mi agarre. El diario no daba detalles claros, pero mencionaba un sacrificio. Sangre era necesaria para sellar aquello que las monjas habían desatado. Entonces, escuché pasos nuevamente. Esta vez no venían de la escalera, sino del mismo salón. Giré la linterna y vi figuras encapuchadas emergiendo de las sombras, una tras otra. Sus rostros estaban vacíos, como si hubieran sido borrados, pero sus movimientos eran fluidos, precisos. Eran las monjas. «Hazlo», susurraron al unísono, sus voces resonando en todo el salón. Con un nudo en la garganta, miré mi propia mano y luego al cuchillo. ¿Era mi sangre lo que querían? ¿O sería algo aún peor? La sombra parecía impaciente, avanzando lentamente. Ya no había tiempo para pensar.
Con un movimiento rápido, hice un pequeño corte en la palma de mi mano, dejando que la sangre cayera dentro del cáliz. Las marcas alrededor del altar brillaron intensamente y un sonido ensordecedor llenó el lugar, como si el mismo convento estuviera gritando. De repente, todo se detuvo. Las figuras encapuchadas desaparecieron, el brillo de las marcas se apagó, y el salón quedó sumido en el silencio una vez más. Mi respiración era el único sonido que podía oír, irregular y agitada. Miré a la sombra, esperando que también desapareciera, pero seguía allí, inmóvil. «No es suficiente», dijo, antes de avanzar hacia mí. El grito quedó atrapado en mi garganta mientras la oscuridad me envolvía. La oscuridad me envolvió por completo. Era como caer en un abismo sin fin, donde el tiempo y el espacio no existían. No había sonido, luz ni ninguna sensación que me anclara a la realidad. Por un momento pensé que estaba muerto. Entonces, lo sentí. Era como si algo me estuviera jalando de vuelta, arrastrando mi cuerpo y mi mente fuera de aquel vacío. Cuando finalmente abrí los ojos, estaba tendido en el suelo del salón subterráneo. La linterna estaba apagada a mi lado, y el diario, ahora cerrado, estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si hubiera estado allí por siglos. Me levanté lentamente, con el cuerpo pesado y la mente confusa. Miré a mi alrededor, pero no había señales de la sombra, las marcas en el suelo o las figuras encapuchadas. El salón parecía vacío, tan inofensivo como cualquier sótano abandonado, pero yo sabía que algo era diferente. Subí las escaleras, tropezando con los escalones, hasta llegar a la superficie. El convento parecía más claro ahora, la luz del amanecer entrando por las ventanas rotas. Por un breve momento, pensé que todo había terminado, que tal vez el ritual había funcionado y estaba libre. Cuando pasé por el portón de hierro y llegué al auto, mi corazón dio un salto. En el espejo retrovisor vi mi reflejo, pero algo no estaba bien. Mis ojos parecían diferentes, más oscuros, casi sin vida. Sacudí la cabeza, intentando descartar el pensamiento, y subí al auto. Esta vez el motor encendió sin problemas. La carretera de regreso a Izamal parecía más larga que antes, y el silencio a mi alrededor era inquietante. Llegué a la posada, recogí mis cosas y me marché sin hablar con nadie. Todo lo que quería era regresar a casa y olvidar que el convento existía. En los días siguientes me di cuenta de que olvidar sería imposible. Todo comenzó con las pesadillas. Cada noche me veía de regreso en el salón subterráneo, rodeado por las monjas encapuchadas. No hablaban, solo me miraban con esos rostros vacíos, mientras la sombra me envolvía una y otra vez. Despertaba sudando, con el corazón acelerado y una sensación de que algo estaba mal. Luego vinieron las sombras. Al principio eran solo destellos, formas que desaparecían en cuanto giraba la cabeza. Pero se volvieron más atrevidas. Empecé a verlas en los rincones de las habitaciones, siempre inmóviles, observándome. Lo peor sucedió cuando miré al espejo y vi algo que me heló por completo. Mi reflejo parpadeó. Yo no había parpadeado. El pánico se apoderó de mí. Cubrí el espejo con una sábana y traté de ignorarlo, pero sabía que no era mi imaginación. Algo había venido conmigo desde el convento, algo que no podía ver claramente, pero que estaba allí, esperando, acercándose. Ahora, mientras escribo esto, escucho los susurros. No se detienen, como una oración interminable en un idioma que no puedo entender. Siento una presencia detrás de mí, pero no tengo el valor de girarme. Si encuentras este relato, un aviso. Nunca busques el convento de Izamal. Nunca leas el diario. Y, sobre todo, nunca intentes terminar el ritual, porque nunca termina.